El siguiente relato se llama ¿Mi cumpleaños? Era mi sexto cumpleaños y mi fiesta acababa de terminar. Comimos pastel, pizza y jugamos, la típica fiesta de cumpleaños estadounidense. Vivía con mi mamá y su novio, su nombre era Carlos. Para mi cumpleaños me regalaron uno de esos juegos de plástico de Fisher-Price, esos que medían como 4 pies de alto y tenían un tobogán pequeño, lo suficientemente pequeño como para caber en mi habitación. Estaba muy entusiasmado con esto porque era exactamente lo que quería y estaba seguro de que era el mayor invento desde el pan de molde. El juego estaba instalado justo al lado de mi puerta, frente a mi cama. Ahora, antes de pasar a la parte real de la historia, necesito contarte un poco de historia sobre la casa en la que vivía, al menos por lo que sé. Para empezar, la casa era una antigua casa colonial azul en el norte del estado de Nueva York. La casa era como cualquier otra casa en el vecindario y como Carlos acababa de conseguir un ascenso en el trabajo, constantemente se trabajaba en la casa, básicamente una remodelación completa mientras vivíamos allí. Lo único que no me gustó de la casa fue que no se podía entrar al ático y, por alguna razón, los murciélagos seguían entrando allí y, a los 6 años, ¿no te gustan los murciélagos? Mi mamá me arropó en la cama después de mi cumpleaños alrededor de las 9 de la noche, un poco más tarde de lo habitual. Recuerdo haberme despertado varias veces esa noche porque estaba muy emocionado de usar el juego por la mañana, no pude jugar mucho con él ese día debido al montaje. Una de las veces que me desperté recuerdo mirar el set de juego y vi 2 sombras, un niño y una niña, y parecían estar hablando entre sí. Cuando era niño no quería tener miedo así que racionalicé esto como si las sombras de los árboles jugaran una mala pasada en mi mente, eso es lo que mi mamá habría dicho. Logré volver a dormir esa noche y no pensé mucho en ello al día siguiente. Mi cumpleaños es en junio así que normalmente no tenía clase en mi cumpleaños, esto significaba que podía pasar el día jugando con mis amigos. No pensé en absoluto en las sombras que vi la noche anterior, básicamente olvidé lo que sucedió, hasta la noche siguiente. Mi hora habitual de acostarme era a las 8 de la tarde y mi mamá era bastante estricta en este asunto, así que para entonces ya estaba duchado, en pijama y en la cama. Estaba acostada en la cama cuando tuve una fuerte sensación de que algo me estaba observando. Miré a la pared entre mi puerta y el juego y las sombras estaban allí de nuevo. Esta vez le presté más atención mientras estaba congelado de miedo en mi cama. Los niños de las sombras parecían estar hablando pero todavía no podía escucharlos, también parecía como si se estuvieran mirando el uno al otro pero es difícil sentir la dirección 3D de una sombra. Grité llamando a mi mamá y ella corrió a mi habitación y encendió la luz, en ese momento las sombras desaparecieron. Luego mi mamá me dejó dormir en su cama esa noche, lo cual nunca me dejó hacer. Ella asumió que tuve una pesadilla. A partir de entonces, todas las noches, cuando miraba la pared, esas sombras estaban allí. Cuando esto sucedía, llamaba a mi mamá y el ciclo se repetía. Durante este tiempo, Carlos y mi mamá discutían mucho, no estaba segura de por qué, pero sé que no lo noté al principio. La casa también había pasado por una remodelación completa donde siempre se haría algo en casi la mitad de la casa. Deseaba ir a la escuela, esto era cuando la escuela era divertida y todos tus amigos estaban allí. Odiaba pasar tiempo en casa e intentaba ir a casa de mi abuela siempre que era posible. Este ciclo se repitió por un tiempo y no estoy realmente seguro de qué pensó mi mamá cuando le dije que había gente fantasmal en mi habitación todas las noches. Le rogué que dejara encendida la luz del pasillo todas las noches, esperando que la luz ahuyentara las sombras. Ella obedeció, pero la luz nunca hizo nada y yo le gritaba todas las noches. Esto continuó por un tiempo, pero una noche algo cambió. Acostado en la cama algo se sentía diferente, no estaba seguro si había desarrollado una especie de tolerancia hacia las personas sombra que estaban en mi habitación por la noche, en el mismo lugar, sin hacer nada más que hablar en silencio entre ellos, o si simplemente fuera tonto. Esa noche decidí que no quería despertar a mi mamá por alguna razón, decidí que sería lo suficientemente valiente como para pasar las sombras hasta la habitación de mi madre. Creo que podría ser importante recordar que cada vez que mi mamá pasaba, estas sombras desaparecían, todavía no sé por qué. Pasé por las sombras y no pasó nada,
entonces estaba en el pasillo con la luz justo encima de mí y la habitación de mi mamá a mi izquierda. Recuerdo mirar hacia la luz y luego regresar a la habitación de mi mamá y luego volver a la luz. Hice esto varias veces y luego recuerdo que simplemente miraba la luz, no estoy seguro de por qué, pero me sentí atraído por la luz. Aquí es donde la historia comienza a volverse un poco confusa, pero haré todo lo posible para explicarte lo que pueda. La siguiente parte de la historia será lo que puedo recordar hasta el día de hoy, luego intentaré llenar algunos espacios en blanco con lo que mi familia recuerda y podría decirme. Después de mirar la luz por alguna razón decidí que no quería despertar a mi mamá, lo cual era extraño porque nunca antes me había importado. Volví a la cama y lo siguiente que recuerdo es estar sentado en la sala viendo la televisión. Había horas a mi alrededor y cubiertas de plástico en los sofás para que no se mancharan los paneles de yeso ni la pintura nueva. Recuerdo que estaba sentado en el suelo y solo miraba estática en la televisión. Para mí este recuerdo parece una experiencia extracorporal, siento que estaba allí pero no me sentía en control. Estos recuerdos son como un destello para mí, los tengo pero nada intermedio. Solo tengo un recuerdo más de estar en esa casa. Estaba en mi habitación mirando por la ventana hacia el camino de entrada. Era de noche y mi mamá le había pedido a la madre de su amiga que viniera. Su nombre era Deborah pero todos la llamaban Di. Recuerdo haberla visto detenerse en el camino de entrada y darle un abrazo a mi mamá. Podía escucharlos por alguna razón, y esto también parecía una experiencia extracorporal. Escuché ahí decir que había un espíritu de niño y de niña en la casa, pero ellos no eran el problema. El problema era que había una entidad oscura y malvada en la casa y que me quería. Luego, Di y mi mamá procedieron a quemar salvia en la casa. Supuse que me iba a la cama pero cuando desperté estaba en casa de mi abuela y habían pasado 2 meses después del incidente de la luz. Me sentí bien cuando desperté y no creo haber notado nada diferente, muchas veces pasaba la noche en casa de mi abuela. Tenía mis propias suposiciones sobre lo que había sucedido, pero nunca hablé realmente de eso con mi mamá hasta que tuve 16 años. Cuando desperté con mis abuelas, mi mamá me había dicho que nos íbamos a mudar de la casa de Carlos, que estaban rompiendo. Y que no volvería. Mi mamá recogería mis cosas. Como dije antes, hablé detalladamente de esto con mi mamá cuando tenía 16 años. Los recuerdos me habían molestado durante mucho tiempo y quería respuestas. Le conté a mi mamá la historia exacta. Mi mamá me miró confundida cuando le conté sobre el papel con Di. Ella me dijo que yo no estaba en la casa. Mi mamá procedió a contarme cómo me volví cada vez más distante mientras vivíamos en esa casa. Entonces, un día estábamos cenando y me desmayé, con la cabeza en el plato, como en una película. Mi mamá dijo que tenía fiebre alta y parecía enfermo. Mi mamá es el tipo de persona que cree en lo sobrenatural y creo que cuando me desmayé ella decidió aceptar que las historias de fantasmas que le contaba no estaban en mi cabeza. Fue entonces cuando decidió llamar a Di, quien era conocida en la ciudad por ser psíquica. Di le dijo a mi mamá que me sacara inmediatamente de la casa y que ella vendría. Mi mamá me llevó a casa de mi abuela y regresó a la casa cuando apareció Di. No estaba en la casa, pero pude recordar lo que Di había hecho y dicho, sin que mi madre me lo dijera. Mi madre también me dijo que no le dijo a Di nada sobre lo que yo había dicho, solo que le dije que había algo aquí. Como estaba enferma, mi abuela me vigiló de cerca esa noche. Mi abuela realmente no cree en fantasmas, pero cuando le hablé de ello me dijo que fue una noche extraña. Ella dijo que yo estaba haciendo ruidos extraños, que tenía problemas para dormir y que tenía fiebre alta, pero luego desapareció. Como en un momento todos mis síntomas desaparecieron, me fui a la cama y fue cuando recuerdo haberme despertado. Mientras me siento aquí y corrijo esta historia, soy una estudiante de último año de la universidad de 21 años, de vez en cuando pienso en estos eventos y estoy confundido. No tengo respuestas. Intento sacar mis propias conclusiones pero nunca logro encontrar una racional. Tengo una hipótesis sobre lo que pasó, pero no la compartiré contigo ahora, quiero que llegues a tu propia conclusión. Quizás alguien más haya pasado por el mismo tipo de situación. Ese fue el objetivo de esta historia, espero que algún día alguien lea esto y pueda ayudarme. Sería fácil decir que estaba poseído o algo así, pero eso parece irreal.
Si los recuerdos que tengo no fueran tan vívidos me sería difícil creer esta historia.